Tenemos en la línea telefónica a la doctora Tania Cortés Sandoval. Ella es directora del Hospital General de Ciudad Ixtepec, que depende de los servicios de salud en el estado. Doctora, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Doctora, para hablar sobre este caso, que se hicieron muchas conjeturas de lo que había ocurrido con el bebé de Lisbeth Ventura Ríos, que primero fue recibido en un hospital, después fue al hospital de Ciudad Ixtepec, con un problema primero del brazo que se le estaba poniendo negro y que al final, pues lamentablemente generó el deceso del bebé. Si hacemos un corto recuento, ¿qué fue lo que pasó con este bebé? ¿Cuándo nació? Mire, él es un recién nacido prematuro, Sí. que quiere decir que nació antes de las 30 semanas de gestación. Él nació el día 21 de noviembre. Sí. Del presente año, tras presentar algo que se llama ruptura prematura de membranas, que quiere decir esto, que el líquido estéril donde nosotros venimos cuando estamos en la vida dentro de nuestra mami, se rompió por más de 36 horas. En ese lapso de tiempo llega al hospital de Tapanantepec, donde se le realiza una cesárea de urgencia para obtenerlo a este prematuro. Eso fue el 21 de noviembre. Sí. Ok. Tras pasar 2 días hospitalizado en Tapanantepec y por dificultad respiratoria y alto riesgo de sepsis, que es una infección bastante importante y severa, con una alta tasa de mortalidad en prematuros extremos, en este caso, que son menos de 30 semanas, es trasladado a un hospital de segundo nivel, como lo es el Hospital General de Ciudad Ixtepec. Doctora, ¿se lo llevan al hospital de Ciudad Ixtepec porque ya sabían que había riesgo de infecciones? Sí, claro. De hecho, desde un principio, al tener lo que le comento, una ruptura prematura de membranas, ya estaba expuesto. Por más de 36 horas, ya. Sí, sabían que era alto riesgo para una sepsis. ¿Y no pudieron seguirlo atendiendo en Tapanantepec? No cuentan con el espacio físico y el apoyo, en este caso ventilatorio, okay, que se tiene para este tipo de bebés, porque su principal problema era la restricción respiratoria, por lo cual se tuvo que conectar a un aparato que sustituyera la respiración. ¿Y que sí tenían en el hospital de Ciudad Ixtepec? Sí, claro que sí. Llega al hospital de Ciudad Ixtepec, ¿cómo lo reciben, doctora? En malas condiciones, es un paciente, le vuelvo a repetir, de 29 semanas de gestación. Normalmente deben de ser mayor de 38 semanas, sí, con un claro, peso de 1 kilo 270 gramos y 34 centímetros de talla. Muy poco desarrollado el bebé. Sí, claro. Se le conoce como retraso en el crecimiento intrauterino también. Y entonces, ¿qué comienza a pasar en el hospital de Ciudad Ixtepec? ¿Lo reciben y qué determinan, doctor? Pues que es un paciente, le vuelvo a decir, con una prematurez extrema, sí, síndrome de dificultad respiratoria, así como una sepsis por ruptura prematura de membranas de larga evolución. Le vuelvo a decir que este tipo de infecciones es debido generalmente a microorganismos adquiridos durante el vía materna durante la infección y pues tiene una alta letalidad. Y pues se le dio siempre toda la atención necesaria para este pequeñito. Hay un asunto que determina la muerte del bebé. ¿Qué es lo que realmente le quita la vida a este bebé? La sepsis como tal. La sepsis, la inmadurez a todos los niveles, porque es un recién nacido que no está capacitado todavía vía pulmonar, vía abdominal, vía respiratoria. ¿No está capacitado para enfrentar el medio ambiente, es lo que nos quiere decir? Para exponerse al medio ambiente. Para exponerse al medio ambiente. Doctora, llamó mucho la atención este caso porque sí, las fotografías que se difundieron fue de que se comenzó a poner negro el brazo de este bebé. ¿Por qué pasa esto? Mire, cuando estamos cursando por un proceso séptico, un proceso infeccioso, una infección muy, muy grave, todos presentamos un estado de hipercoagulabilidad. ¿Qué significa esto? Que tu sangre empieza, o tu sistema circulatorio empieza a presentar pequeños émbolos o pequeños coagulitos que tapan muchas veces arterias o venas. Eso, para que lo entendamos, se taparon las venas. Y generó, desgraciadamente, una trombosis en ese brazo. Pero pues es que infartos pueden ser a cualquier nivel. ¿Y fue el brazo, pero pudo haber sido alguna otra parte del cuerpo? Claro. De hecho, desde su inicio, desde que llegó, se le realizó algo que se conoce como ultrasonido transfontanelar, que es
ver cómo está de cierta manera el cerebro, que es la primera vía que nos interesa por la restricción respiratoria, Claro. y desde su llegada pues tenía algo que se llama edema cerebral, o sea, algo que lo pone en una calidad de muy, muy grave. ¿Qué día fallece el bebé, doctor? Sí, fallece el día, permítame, Sí, el día 28 de este mes. el día 28 de noviembre. Sí, claro, fallece dentro de la unidad hospitalaria. Ahora, ustedes, por lo que se sabe, intentaron avisarle a los papás y no los encontraron. Sí, lo que pasa es que estuvo bastantes días con nosotros. Sí. Y muchas veces los fines de semana principalmente solo se podía localizar vía telefónica con los familiares porque a veces no estaban con nosotros ahí en la unidad. Es decir, ¿podríamos hablar de un determinado abandono? O sea, ¿dejaron que el bebé se quedara allí? Híjole, no sabría si esa palabra es correcta porque no había nadie que atendiera al bebé si es que se necesitaba, por ejemplo, tomar alguna decisión, es lo que me está diciendo. Sí, en algunos momentos no había nadie, solo un número telefónico al cual marcamos y informamos de la gravedad de este pequeñito. Doctora, finalmente se le informó a los padres, a Lisbeth Ventura Ríos, del fallecimiento del bebé, a su papá también. ¿Qué refirieron ellos al momento de tomar conocimiento de lo que ocurrió? Pues se mostraron tranquilos, porque hasta donde se sabe, pues ya habían tenido dos episodios así, ¿no? Todo el proceso de información que se les da a los papás, de concientización sobre la afrontación para el proceso de enfermedad y finalmente un destino fatal como la muerte, ¿no? Se sabía que Lisbeth Ventura Ríos, la mamá de este bebé que falleció, ya había perdido otro bebé y había tenido otros 2 embarazos, pues así prematuros. Claro, son parte de los antecedentes que se denominan perinatales. Se Ella sabía. Es una femenina de 28 años, que este embarazo era producto de la gesta 6 o del 6º embarazo, con antecedente de 2 recién nacidos con prematurez, uno ya anteriormente fallecido. Bueno, pues estamos pendientes, directora. Gracias por esta comunicación y para aclarar qué es lo que había pasado con este bebé que además llamó mucho la atención. Primero, que se le pusiera negro el brazo y después, bueno, la información que se da sobre lo que ocurrió. Gracias, doctora. No, a usted. Muchísimas gracias. Es la doctora Tania Cortés Sandoval, directora del Hospital General de Ciudad Ixtepec, de los Servicios de Salud en Oaxaca.